Es la opción, en este caso la opción está en la letra B, según esta disposición. Pregunta número 2. Sobre la presentación clínica de la apendicitis aguda, marque la opción correcta. En esta pregunta hay dos opciones que son correctas. Una de ellas es que el dolor visceral es provocado por la obstrucción luminal del apéndice y el otro es, luego de 4 a 6 horas, el dolor del epigastrio migra a la fosa ilíaca derecha volviéndose intenso e intolerable. ¿Sí? Son las dos correctas. A la palpación no hay signo de llenura de Musi. Llenura de Musi es signo de peritonitis. Lo que puede haber es Bloomberg en la apendicitis aguda. Y la fiebre nunca es una fiebre importante, ¿eh? No es una fiebre en picos de 39 grados, ¿sí? Estábamos hablando de 38, de 38, 38,5, 38,6. Estamos en temperatura axilar. A ver, le veo dos manitos levantadas. Thais. Hola, Adelante, doctor. Thais. Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escucha? Sí, No comprendí muy bien sobre el tema de que de la obstrucción luminal a ser 100%. ¿Por qué no hay otras causas también que no son de obstrucción? la causa más frecuente es la obstrucción, ¿eh? La obstrucción por un fecalito, ¿sí? Pero también puede ser obstrucción por un ascaris que entra en la luz del apéndice o un tumor a nivel del apéndice, los tumores carcinoides que pueden desarrollar como consecuencia después una apendicitis aguda por obstrucción, ¿sí? Hay otras formas, periapendicitis, ¿verdad? Por inflamaciones de órganos vecinos que pueden provocar también una apendicitis aguda, pero no de causa obstructiva, ¿sí? Lo que tiene Un micrófono está abierto ahí e interfiere un poquitito en el... Sí, doctor, volviendo, pero sí hay otras causas que no son obstructivas. ¿Por qué está a 100% como correcta? Porque dice ahí el dolor visceral provocado por la extrusión luminal del apéndice. Entonces, en las otras causas no hay dolor visceral. Es otro tipo de dolor, claro. Ah, sí. Ah, sí. Ok, gracias, doctor. Dale. Veo otra manito levantada ahí. Marcelo. No, no, la misma duda no me tenía, doctor. Yo no marqué Ok, porque decía 100% nomás. Pero ahora ya aclaraste, doctor, gracias. ok. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. El signo de reptación o chapa de zinc se observa en cuál de las siguientes de las afecciones quirúrgicas. ¿Sí? Oclusión intestinal del intestino delgado. Es muy sencillo, pregunta de cirugía 1 prácticamente. ¿Sí? Seguimos. Todo paciente grave con diagnóstico de peritonitis aguda generalizada de cualquier origen debe ser tratado con los 3 tubos. Señale la opción incorrecta, o sea, cuál es la que no aplicaríamos a un paciente con peritonitis. Los 3 tubos, recuerden, se refieren a una forma de expresarse para poder ser más sencillo el recordatorio. Se refiere a una vía venosa periférica, por supuesto para reposición de la volemia, una sonda nasogástrica, en este caso para descompresión del estómago, y una sonda vesical para el control de la diuresis. ¿Sí? Entonces, en esta pregunta la acción incorrecta es el drenaje abdominal. ¿Sí? Drenaje abdominal. Seguimos. Son causas de abdomen agudo inflamatorio.
causas de abdomen agudo inflamatorio, excepto, acá hay dos exceptos, ¿sí? Son la pancreatitis aguda y el cólico renoureteral. Pancreatitis aguda forma parte de los grandes dramas abdominales y el cólico renoureteral es un abdomen agudo médico. Entonces acá hay dos excepciones. Buscar entre las opciones siguientes las dos frases que completan correctamente el enunciado, ¿sí? Pregunta también de cirugía 1 prácticamente. Para diferenciar entre apendicitis encapuchonada y el plastrón apendicular se utiliza la clínica, que permite determinar el signo de Delvet, ¿sí? El signo de Delvet es la masa ubicada en la fosa ilíaca derecha que hace cuerpo con la espina ilíaca anterosuperior. Cuando aparece esa situación, estamos ante un plastrón apendicular. Y el plastrón apendicular es tratamiento médico, no se opera. En cambio, puede haber una masa ubicada en la fosa ilíaca derecha, en un cuadro de apendicitis aguda. Y esa apendicitis aguda, recordarán que siempre en un cuadro inflamatorio intraabdominal, lo primero que aparece, lo primero que acude a tratar de solucionar el problema es el epiplón mayor. Entonces, en la apendicitis aguda, imagínense mi dedo, se inflama y puede haber microperforaciones, incluso entonces viene el epiplón mayor y ¡pum!, le hace como una especie de cobertura. Eso puede formar una pequeña masa tumoral en la fosa ilíaca derecha, pero nunca va a tener adherencia a la espina ilíaca anterosuperior. Ese es un diagnóstico clínico muy importante, diagnóstico diferencial, que nos hace entre una apendicitis capuchonada, que es tratamiento quirúrgico, del plastrón apendicular, en el cual ustedes saben que el tratamiento es médico. Entonces acá la opción era la clínica y el signo de Delvet. La secuencia correcta de los pasos de la apendicectomía, ya sea convencional o laparoscópica, implica, ¿sí? Implica. ¿Cuál es la secuencia correcta? ¿Sí? Secuencia correcta es ligadura del mesoapéndice, ligadura de la base apendicular y por supuesto luego sección de la base apendicular, ¿sí? Esa es la secuencia clásicamente descrita, ¿sí? Primero se liga el mesoapéndice, donde está en el interior, está la arteria apendicular. Luego se hace la ligadura de la base apendicular y posteriormente se secciona esa base apendicular para poder completar la apendicectomía, ¿sí? No importa si es convencional o laparoscópica, el paso que se realiza es exactamente lo mismo, ¿sí? Localización más frecuente del embarazo ectópico complicado es en la trompa, ¿sí? Embarazo tubárico, muy sencillo. Caso clínico. Usted recibe en la urgencia una paciente de 24 años de edad, dolor abdominal importante en el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda, acompañado de mareos
sensación de desvanecimiento. Al examen físico se constata una presión arterial de 80-50, un pulso de 120 por minuto, una frecuencia respiratoria 24 por minuto y la temperatura axilar de 36.5. El abdomen está doloroso en el hemiabdomen inferior, sin defensa muscular, pero importante irritación peritoneal. Al tacto vaginal, la temperatura está conservada, con dolor en el Douglas. No hay secreción por guante. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hicieron acá? A ver, ¿cuál es el diagnóstico que hicieron con esta paciente? Porque de acuerdo al diagnóstico, tienen que seleccionar el manejo inicial. Embarazo ectópico roto. Así nomás, Mateus, embarazo ectópico roto. O algo más tiene esta paciente. Roto complicado con shock Con hipovolémico. shock hipovolémico. Con shock hipovolémico. Si no es cualquier embarazo ectópico nada más roto. ¿Sí? Este paciente está, la señorita está con un shock hipovolémico. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial que ustedes plantean en este paciente? A ver, ¿qué opción es la que ustedes observan ahí? La letra E. ¿Mm? La letra E, creo que escuché, Mateo. La letra E. Tienen que internarle, por supuesto, hidratación parenteral, hemograma, beta-HCG, una ecografía y prepararle para cirugía. ¿Sí? Pode crer, eu achei que era o seu. Tô olhando aqui. Hola, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta ahí o no? ¿Por qué no internación y cirugía de urgencia por laparoscopía? ¿Por qué está mal esa opción? ¿Por qué la eliminaron? Porque hay que estabilizarla primero, ¿no? Hay que estabilizarla, correcto. Pero ¿por qué? ¿Qué más? ¿Está bien? Hay que estabilizarla primero. No se puede operar sin confirmar el diagnóstico. Ok. ¿Y si hubiese colocado ahí cirugía de urgencia? Nada más. Porque no está en shock. Está en shock el paciente. Entonces ustedes no pueden agarrar y hacer el diagnóstico y llevarla así a sala de operaciones. Necesitan mínimo estabilizarle a la paciente. ¿Sí? Exactamente, ¿sí? Y recuerden otra cosa, la laparoscopía no, esta paciente está con shock hipovolémico, entonces la laparoscopía no es una opción en este caso. Usted se encuentra de guardia de urgencia y su colega le muestra esta radiografía. Esta radiografía. ¿Qué es lo que nos muestra esta radiografía? ¿Qué es el dato positivo? Es un neumoperitoneo. Un neumoperitoneo, muy bien, neumoperitoneo evidente del lado derecho, ¿sí? Entonces, al ver neumoperitoneo, ¿sí? Esto no hace falta ni siquiera que yo les cuente la historia clínica. Esto ustedes al ver la radiografía tienen que ver el neumoperitoneo y automáticamente, ¿qué diagnóstico hacen? Perforación de víscera. Perforación de víscera hueca, ¿sí? Y la perforación de víscera hueca, ¿qué supone? Peritonitis y cirugía. Peritonitis aguda generalizada y posteriormente el tratamiento sería una cirugía, correcto. A ver, veo manito de la levantada. Pedro, ¿una consulta? Sí, doctor. Esa parte de neumoperitoneo, ¿verdad? Eh, esa imagen no podría confundirse, por ejemplo, con el fondo del estómago nomás que está lleno de aire.
Pregunto, El porque signo realmente de, yo pensé de esa forma. ¿el signo de qué, Pedro? Perdón. El fondo del estómago, que se llena de aire. Pedro, el estómago está del lado izquierdo, ¿sí? Acá. El neumoperitoneo se ve acá del lado derecho. El aire debajo del diafragma hace que se vea el diafragma del lado derecho como una línea blanca, ¿sí? Curvilínea, dibuja exactamente la silueta del diafragma, del hemidiafragma derecho en este caso. Entonces, acá lo que vos estás viendo es el aire debajo del diafragma derecho. Es justamente ahí el lugar donde uno va a buscar inicialmente, ¿sí? Es el lugar donde ustedes van a encontrar pérdida, clínicamente pérdida de la matidez hepática normal y en la radiografía, por supuesto, el aire ubicado en el espacio subfrénico. Cuanto más aire haya, después incluso van a ver del otro lado, ¿sí? Van a ver incluso del lado izquierdo, pero el primer lugar donde se va a ubicar es del lado derecho y se hace fácilmente evidente acá. Eh, la, recuerden que la cámara gástrica, ¿sí? Puede tener una imagen, pero del lado izquierdo, ¿sí? A veces puede haber incluso un nivel ahí, cuando hay paciente comió recién, puede tener un pequeño nivel hidroaéreo dentro del estómago, pero eso va a ser del lado izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo. Sí, justamente esa imagen infracardíaca es la que yo me fijé, no me fijé en la línea a la derecha, por ese motivo nomás digo, doctor. ¿Qué marcaste entonces? ¿Vos qué marcaste? Yo ninguna. Y bueno, marcaste mal, porque acá No, no, este está bien. neumoperitoneo es muy evidente en esta radiografía y justamente si te equivocaste ahora, después más adelante no te va a equivocar. Porque esta radiografía, sin tener que contarles yo la historia clínica, nada, ustedes ven así esta radiografía, automáticamente es neumoperitoneo, perforación, que significa perforación de víscera oca, es decir, que está habiendo una peritonitis. Todo el resto que te puedan contar es para investigar el origen, pero tu diagnóstico está hecho en esta radiografía. Seguimos. Acá. En esta radiografía de abdomen simple en posición de pie, una paciente de 60 años con dolor abdominal agudo de 12 horas de evolución, el diagnóstico más probable sería, a ver, ¿qué hay en esta radiografía? De niveles hidroaéreos, es una obstrucción o oclusión intestinal. Hay muchos niveles hidroaéreos, ¿sí? Niveles hidroaéreos periféricos y niveles hidroaéreos centrales, ¿sí? Este paciente tiene una oclusión intestinal, ¿sí? Es muy importante porque uno de los trabajos prácticos habla de cuál es la forma para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Acá no es una radiografía contrastada, no es un colon por enema, no es una ecografía, es una radiografía de abdomen simple con el paciente parado que nos va a permitir hacer el diagnóstico. ¿Y qué es lo que uno busca? Lo que uno busca son niveles hidroaéreos, niveles hidroaéreos sobre todo centrales, Entonces acá en esta es oclusión intestinal la respuesta. A ver, causas más frecuentes de oclusión intestinal. A ver, ¿qué marcaron acá? Causas más frecuentes de oclusión intestinal. Yo marqué, doctor, bridas y adherencias.
Pero hay dos acá, bridas o adherencia y cáncer obstructivo del colon derecho, ese. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Sí, hernias y bridas y adherencias. Ahora sí, Paula. Sí, la opción B, hernias complicadas, híbridas o adherencias. ¿Ok? Esas son las causas más frecuentes a poder retener. Recuerden, paciente que tiene muchas cicatrices operatorias previas puede tener una oclusión intestinal. Lo primero que vamos a pensar son en heridas o adherencias. Si no tiene cirugías previas, hay que ir a buscar las regiones herniarias, región inguinal, región crural, región umbilical, ¿sí? En busca de una hernia que está complicada. Muy bien. El siguiente estudio es y muestra, hay que buscar la frase que completa. A ver, ¿qué estudio es este? ¿Qué estudio es? ¿Y quién estamos? Radiografías. Raio-X. Raio-X Raio-X. simple. A ver, Giovanna tiene la manito levantada. A ver, Giovanna. Una radiografía simple de abdomen de pie, Ok, ¿y qué muestra? niveles hidroaéreos centrales y periféricos. La opción B, Correcto. ¿Y doctor. qué diagnóstico tiene con esta radiografía la doctora Giovanna? Oclusión, doctor. Oclusión intestinal. Ok, muy bien, oclusión intestinal. Entonces era la radiografía de abdomen simple de pie con niveles hidroaéreos centrales y periféricos. Muy bien. Complicaciones del quiste de ovario, excepto, a ver, ¿qué marcaron acá? Quiste de ovario se puede torcer, se puede infectar, puede tener una hemorragia intraquística, puede romperse y sangrar al peritoneo. Y entonces, todas son posibles complicaciones. Entonces, acá la respuesta es no hay excepto. La última pregunta dice, un paciente con diagnóstico confirmado de peritonitis aguda generalizada de origen apendicular. Usted debe indicar en el preoperatorio lo siguiente. A ver, ¿qué marcaron acá? Giovanna. Antibiótico por vía endovenosa, chequeo clínico preoperatorio y zona nasogástrica y zona vesical. Yo marcaría la opción D, dos correctas. Y no le hace hidratación parenteral y corrección del medio interno. No, sí, la verdad que todo entonces. Claro, esta es otra forma diferente de preguntar. Ya fíjense que hemos colocado dos preguntas que hacen relación a oclusión intestinal para que fijen ustedes el concepto de la radiografía simple de abdomen, buscando niveles hidroaéreos, y dos preguntas sobre peritonitis, ¿sí? Sobre cómo se hace el manejo, una vez confirmado la peritonitis, el manejo preoperatorio, las indicaciones, ¿sí? Le haces su hidratación, le corregir el medio interno en caso de que sea necesario, le pones la sonda nasogástrica, la sonda vesical, por supuesto le haces antibiótico terapia por vía endovenosa y un chequeo clínico preoperatorio para una cirugía de urgencia. En todo paciente hay que hacerle chequeo clínico preoperatorio, hay que hacerle el ASA. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? La respuesta es todas, así mismo, Ali. La respuesta en esa última es a todas. Bueno, entonces, vamos a seguir. Les voy a compartir entonces ahora nuevamente mi pantalla y vamos a
irnos a ver trabajo práctico número 5. ¿Está? Número 5. Ahí ya tienen que estar viendo ustedes mi pantalla. ¿Cómo se procede ante un paciente con dolor abdominal generalizado y probable peritonitis? No olvide mencionar diagnóstico diferenciales, estudios para confirmación y el tratamiento a realizar. Si debe ir a cirugía, realicen las indicaciones preoperatorias. Un poco más de lo mismo, ¿sí? Fíjense que para hablar de paciente con peritonitis, estamos hablando de un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, para poder llegar a abdomen agudo quirúrgico hay que hacer las etapas. Dolor abdominal de causa sistémica, dolor abdominal de causa torácica, dolor abdominal de tratamiento médico, abdomen agudo médico y después abdomen agudo quirúrgico. Hacer las diferenciaciones, diagnósticos diferenciales con los otros cuadros de abdomen agudo quirúrgico, realizar la rutina laboratorial de urgencia, hacerle su radiografía de tórax, electrocardiograma, por supuesto una radiografía simple de abdomen, ¿sí? Buscando neumoperitoneo, ecografía abdominal, buscando no solamente la presencia de líquido libre en cavidad peritoneal, sino que la posible causa. Y el tratamiento, vimos, el tratamiento consiste en cirugía de urgencia, ya sea por vía laparoscópica o por vía convencional, es decir, una laparotomía, donde se tiene que eliminar el foco séptico, lavado de la cavidad peritoneal, lavado, aspirado, secado y ver la necesidad de una colocación del drenaje abdominal o no. Indicaciones, vuelvo a repetirles, nada bioral, hidratación parenteral, consuelo fisiológico o lactato Rinker, mencionar el goteo, colocación de una sonda nasogástrica, colocación de una sonda vesical, antibiótico terapia, mencionar qué antibióticos, qué esquema, ciprometro o cefotaximametro o ampigentametro, protección gástrica con el omeprazol por vía endovenosa. Ahí están todas las consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? El otro caso, están en la urgencia. Ustedes reciben un paciente con sospecha de apendicitis aguda. ¿Cuál es el manejo que ustedes proponen? ¿Sí? Básicamente es la misma situación, solamente que otro diagnóstico. En este caso es apendicitis aguda. Diagnósticos diferenciales, estudios, tratamiento a realizar y si debe ir a cirugía, cuáles son las indicaciones preoperatorias. Por supuesto, para un cuadro de apendicitis agudo hacemos exactamente el mismo esquema, ¿sí? Porque es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico de causa inflamatoria. Hacer los diagnósticos diferenciales, por supuesto, en el hombre, en la mujer. No olvidar en la mujer la patología ginecológica como un diagnóstico diferencial importante. Solicitar, por supuesto, hemograma, orina simple, beta-HCG si la paciente es mujer, hacer su chequeo clínico preoperatorio, radiografía de tórax, electrocardiograma. Si es mujer, hacerle una ecografía abdominal para descartar patología ginecológica como diagnóstico diferencial. Apendicitis aguda, el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Por vía convencional a través de una incisión de Magurne o por vía laparoscópica. Se debe hacer la apendicectomía. Y en cuanto a las indicaciones, nada bioral, hidratación parenteral, nuevamente suelo fisiológico o
suero lactato Ringer, mencionar el goteo 42 macrogotas por minuto, antibiótico que puede ser ampicilina sulbactam, homoxicilina sulbactam, homoxicilina ácido clavulánico y omeprazol, protección gástrica. En este paciente no es necesario colocar una sonda nasogástrica o colocar una sonda vesical, ¿sí? Diagnóstico de una apendicitis aguda. No hace falta nasogástrica ni sonda vesical, ¿sí? A diferencia de los pacientes con peritonitis de origen apendicular. ¿Alguna pregunta sobre este trabajo práctico, gente? Antes que pasemos al otro. Fíjense que los trabajos prácticos tienen relación con lo que queremos que ustedes fijen conceptos durante el desarrollo de la unidad. Y se les pregunta de repente de diferentes formas. En este punto quiero hacer un pequeño comentario. He notado en los trabajos prácticos, he notado varias cosas. Primero, el objetivo, como yo ya les dije, el objetivo es que a través de completar ustedes de puño y letra puedan fijar los conceptos. Pero hay gente que copia del compañero, por ejemplo, el trabajo práctico y copia mal. ¿Qué quiere decir eso? Copia el de apendicitis, copia en peritonitis. El de peritonitis en apendicitis, pero se copia mal. Ese es un detalle que me di cuenta. Segundo, hay gente que hace a computadora, que me hace los trabajos prácticos, escriben, tipean y me imprimen directamente. O de repente me ponen una tabla ahí en el espacio. El objetivo no es que ustedes lo copien y lo peguen. El objetivo es que ustedes escriban para que puedan ustedes retener. Al copiar de otro lado ahí, van a retener el concepto, ¿sí? Entonces, por favor, esa gente que hace los trabajos a computadora, esta vez pasaron, para las siguientes ya no. Van a tener que rehacer el trabajo. Esta vez todavía pasaron, pero las próximas ya no. Por último, también me percaté de que hay gente de muy buena voluntad que le hace el trabajo a otro. La letra es exactamente la misma, ¿sí? No sé si aprovechando el Día del Amigo, es muy amigo de él o de ella, o es su novio, o es su esposa, su esposo, no sé. Pero eso no. Cada uno debe escribir de puño y letra. Esta vez también dejé pasar, pero la próxima ya no. Ya no, gente. ¿Sí? El objetivo es que cada uno realice su propio trabajo, ¿sí? Su propio trabajo, que sea responsable de su propio trabajo. ¿Ok? Varias cosas que estuve viendo a lo largo de de los trabajos que ya los corregimos y los cargamos. Bueno, vamos ahora al número, si no hay preguntas, nos vamos al número 6, trabajo número 6. Trabajo número 6. Ahí ya van a ver el trabajo número 6. Entonces, a ver, mecanismo de la isquemia en el infarto agudo del mesenterio. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es el mecanismo? Porque es muy sencillo. Hay un trombo que se desplaza generalmente desde el corazón
y que va hacia la mesentérica y se obstruye ahí y eso genera el infarto y por isquemia. Todos tienen algo en común, tiene isquemia, ¿verdad? El paciente. ¿Sí? Isquemia desarrolla posteriormente un infarto, ¿verdad? Signos de infarto. Entonces, ¿cómo ocurre? Y ocurre la formación de un trombo ahí, ¿sí? O un émbolo, lo que vos estuviste diciendo, es una embolia, un émbolo, por ejemplo, el caso de un paciente con una fibrilación auricular, ¿sí? Desarrolla trombos en el corazón, la fibrilación, y eso, ¡pum!, emboliza y produce un infarto agudo mesentérico. Muy común en cirugía, es una de las causas más comunes de infarto agudo mesentérico y la que tenemos que buscar. Por ejemplo, un paciente que sospechamos rápidamente, sospechemos de un infarto agudo mesentérico, rápidamente uno va y le revisa el pulso, ¿sí? a nivel radial, estetoscopio en el corazón para ver si hay un déficit de pulso, ¿sí? Entonces rápidamente nos puede hacer percatar. Entonces acá la respuesta es trombo, embolia o baja, pusieron ahí, visto también baja velocidad de flujo, así que es muy sencillo la respuesta. Signos, ¿sí? Signos y síntomas para el diagnóstico de oclusión intestinal. Criterios mayores, criterios menores, o signos mayores y signos menores. ¿A qué se refiere estos elementos? La oclusión intestinal puede haber muchos elementos, pero hay algunos que tienen más peso sobre otros, ¿sí? Por ejemplo, la oclusión intestinal puede haber dolor por crisis, ¿sí? Al escuchar dolor por crisis, uno rápidamente ya va al diagnóstico de una oclusión intestinal. Pero si yo le digo, el paciente tiene náuseas o tiene vómitos, también hay en una oclusión intestinal, pero el hecho de tener náuseas y vómitos puede ser debido a muchas otras patologías, no solamente a una oclusión intestinal. Entonces, eso es un criterio menor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son criterios mayores? De que de por sí, al haber eso, hace el diagnóstico. A ver. Detención de heces y gases. Detención de heces, el paciente puede estar constipado, puede ser estreñido. Detención de gases, eso sí. Detención de gases, sí. ¿Está? Entonces, fíjense que acá en esta pregunta, ustedes deben pensar en dolor por crisis, detención de gases, ¿sí? Distensión abdominal, síndrome de lucha, ¿sí? Síndrome de lucha, movimientos de reptación, ¿sí? Son todos elementos para criterios mayores. Por supuesto, ese paciente con náusea y vómito, sí, ese es algo que está complementando, ¿sí? Está complementando. Disculpe, doctor. Ahí podríamos pensar, o sea, ya directamente la física. Si no pasan las heces es entendible, pero si ya no pasa el gas, ya es peor, digamos, el diagnóstico. Claro, la detención de gases es lo que te va a hacer pensar rápidamente en una oclusión intestinal. Porque el paciente puede ser un paciente, un abuelito, 70 años, encamado, que no se va de cuerpo todos los días, ¿sí? Entonces ese paciente puede tener detención de heces, ¿sí? No se va de cuerpo, pero sigue eliminando flatos, sigue ventoseando. Entonces, esa es una diferencia muy importante a que ustedes deben recordar. Fíjense que a lo largo de
de esta unidad 2 de abdomen agudo quirúrgico, hemos utilizado muchas cosas que ustedes dieron en cirugía 1, que son importantes. Es la base en esta unidad, saber bien llegar a un diagnóstico, porque al llegar a un diagnóstico el tratamiento es bastante parecido. El de la peritonitis y el de la oclusión intestinal, dijimos, tenemos que hacerle los 3 tubos, ¿sí? Entonces es muy sencillo recordar de esa manera. A ver, ¿cómo usted realiza el manejo de una mujer en edad fértil, dolor abdominal en hemiabdomen inferior? Describa sus probables diagnósticos, cómo diferenciarlo y no olvide los estudios auxiliares, ¿sí? Acá el objetivo era que ustedes puedan hablar de la apendicitis, que puedan hablar ustedes de la enfermedad pélvica inflamatoria y también hablar del embarazo ectópico, ¿sí? El embarazo ectópico. No olvidar, pueden hablar ustedes de la peritonitis, me pueden hablar ustedes de un probable quiste ovario, pero no olvidarse del embarazo ectópico y de solicitar a toda mujer en edad fértil un dosaje de beta-HCG, ¿sí? Pensar siempre en la posibilidad de que pueda presentar una mujer en edad fértil con dolor abdominal un embarazo ectópico, ¿sí? Por supuesto, hemoglobina hematocrito, una ecografía abdominal, ¿sí? En caso de embarazo ectópico, la ecografía que se realiza es una ecografía abdominal, no transvaginal. En la urgencia no hay ecografía transvaginal, ecografía nada más que abdominal buscando líquido libre en el abdomen. ¿Cuáles son los estudios auxiliares que usted solicita para confirmar un probable cuadro de oclusión intestinal? Y bueno, esto vimos durante el examen, ¿sí? Radiografía de abdomen simple, el paciente en posición de pie, ¿sí? Paciente parado. ¿Y qué es lo que uno va a buscar? Niveles hidroaéreos, centrales y periféricos. Ese es el quid de la cuestión, ¿sí? Por supuesto, ustedes pueden solicitar la rutina laboratorial de urgencia, no olvidar el hemograma, no olvidar la urea, creatinina, los electrolitos que pueden estar alterados, ¿sí? Pero no olvidar que necesitamos la radiografía simple del abdomen en posición de pie, buscando niveles hidroaéreos centrales y periféricos, sobre todo los centrales, para hacer el diagnóstico de oclusión intestinal, ¿sí? A veces, si el paciente no se puede hacer una radiografía parado, entonces a veces puede servir una radiografía de abdomen lateral, dicen los libros, es poco complicado eso, ¿verdad? Pero en fin, está descrito. Y si no, pasamos a la tomografía, directamente a la tomografía. La ecografía no nos va a ayudar mucho porque recuerden que la distensión abdominal hace que haya mucho aire, mucho gas. Entonces el eco tiene una mala transmisión cuando hay mucho gas, ¿sí? Entonces el estudio que deben recordar acá es la radiografía simple del abdomen en posición de pie. No utilizamos radiografía contrastada del colon por enema, no se utiliza tampoco una colonoscopía, ¿sí? Eran otras respuestas que habían colocado también. Javier, ¿tenés una pregunta? Sí, tengo una consulta porque hay algo que yo no vi acá que se pide o en las clases se enseña. El tema de
pedir, o sea, el pedido radiológico, por ejemplo, para una cirugía de pelio o de abdomen, yo soy licenciado en radiología, y a nosotros nos suelen llegar preliminares de abdomen, preliminares de pelvis, y nosotros consideramos el preliminar como que tenemos que usar una técnica distinta para poder ver, por ejemplo, litiasis, sangre, gas, líquidos. Nos está pidiendo eso acá, ¿verdad? Primera vez que escucho el preliminar que vos mencionabas, Javier. Sí, es lo usan los radiólogos más que nada, cuando saben que es para una cirugía. Se usa preliminar de abdomen, preliminar de pelvis. No, por eso te digo, te soy muy sincero, el término es la primera vez que escucho. Nosotros la técnica estándar es la que se utiliza, ¿verdad? No sé si hay alguna variación, a lo mejor vos que eso es tu Claro. área. Hay variaciones en el uso de la técnica. Por ejemplo, se ajusta el kilovoltaje, se ajusta ay, me olvidé, se me fue. Se ajusta el kilovoltaje, sobre todo por el tema de la penetración. Exactamente, eso es lo que iba. Sí, la penetración es muy importante. La penetración, ustedes manejan un cierto rango. Nosotros, cuando vemos una radiografía de tórax o una radiografía de abdomen, que se ve la columna vertebral o se ve todas las costillas, esa es una radiografía muy penetrante, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué uno quiera evaluar, a lo mejor para la columna vas a utilizar ese nivel de penetrancia, pero Claro. la técnica estándar, ¿sí?, en radiografía de tórax tiene que evaluar parénquima pulmonar, y cuando es muy penetrante se ve Claro. todo negro el parénquima y se ve muy bien la jaula torácica, la pared Claro. torácica. Por eso en tórax usamos o el PA de tórax o la tele de tórax. ¿Sí? Ok. Sí. No, acá nosotros pedimos directamente radiografía de tórax y marcamos la incidencia, ¿verdad? PA y parado. Y la radiografía de abdomen en incidencia antero-posterior, por supuesto, en posición de pie, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la que se utiliza en la urgencia, ¿sí? Cuando uno va a hacer sí, una radiografía, sí, cuando uno va a hacer quiere evaluar específicamente la columna, bueno, tiene una preparación previa para evitar los gases y por supuesto una técnica radiológica diferente para poder visualizar mejor la columna vertebral, por ejemplo. Perfecto. Gracias. Muy bien, entonces, mientras se conecta el doctor Guatiés, quiero compartirle, tengo todavía un poquitito de tiempo, quiero compartirles, por último, esta planilla. Acá. Ok. Quiero compartirles esta planilla y voy a usar, vamos a ver acá arriba, ¿quién anda por acá? Voy a ver el grupo B1, acá. Entonces, fíjense cómo está desarrollado actualmente nuestro proceso, ¿sí? Porque esto es proceso. Quiero explicarles un poquitito porque esto tiene interés para ustedes. Y voy a usar acá el ejemplo, no sé si anda por acá conectado Bruno Seibún o Guido. Si no, bueno, voy a usar por practicidad, él está primerito acá, entonces voy a usar por practicidad. Unidad 1, ustedes recordarán que teníamos 4 trabajos prácticos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y
y tuvimos un examen en la plataforma, que es el examen que está acá, ¿sí? Los 4 trabajos prácticos tuvo de 90 puntos posibles, Bruno hizo 78. Y el examen de la plataforma, Bruno, de 11 puntos, hizo los 11. Eso arrojó esta columna que está acá en color amarillo, que es su puntaje final de la unidad número 1. Es decir, Bruno hizo 18.8 puntos de 20 posibles. Unidad número 1. La unidad número 2, la que acaba de terminar, solamente tuvimos 2 trabajos prácticos, ¿sí? De 50 puntos posibles, Bruno hizo 41. El examen de la segunda unidad estuvo sobre 15 puntos. Bruno hizo 14. Entonces, el puntaje final de la unidad 2, Bruno hizo 18.1 sobre 20 puntos posibles. Ahora tenemos 2 columnas que están en blanco, porque representan el trabajo práctico número 7, que es el trabajo de esta unidad número 3, y el examen de la unidad 3. El trabajo práctico número 7, recuerden, la semana próxima es feria, no tenemos actividad. El trabajo práctico número 7 deberá ser entregado al retorno de la feria, es decir, el martes 10 de agosto. ¿Sí? El examen de la unidad 3 está ya fijado para el sábado 14 de agosto a las 11 horas. Misma modalidad, es decir, a través de la plataforma. ¿Sí? Van a ser 8 preguntas, ¿sí? Y al final de eso vamos a tener también un puntaje un puntaje final que corresponde acá en esta columna en amarillo. Posteriormente, esas 3 columnas en amarillo derivan a un promedio y a un porcentaje, ¿sí? Que está acá. La primera etapa tiene un peso de 30% sobre la nota final, la nota del año. Entonces, ese 30% está distribuido de la siguiente forma. 10%, 10% es todo lo que estuvieron ustedes haciendo de proceso. Volviendo al ejemplo de Bruno, Bruno ya tiene 7.4 puntos de 10 posibles y va a seguir sumando acá porque le faltan estas 2 actividades aún, ¿sí? Entonces 10% ya va acumulando ya Bruno ahí en proceso. Y en esta columna de color rosado se va a cargar el examen de la etapa. El examen de la etapa es un examen que se va a rendir el martes 17 de agosto. Es un examen presencial que ustedes van a tener que, yo les voy a indicar los horarios. Todos, absolutamente todos los grupos van a rendir ese martes, ¿sí? Son 20 preguntas, prohibido enfermarse, prohibido faltar, por favor, porque son muchos puntos los que ustedes se juegan en ese día. Entonces, acá, sobre 20 puntos, se va a cargar nuevamente para tener la nota final de la primera etapa. ¿Sí? ¿Por qué les muestro todo esto? Porque es importante, porque tenemos que cerrar el proceso, ¿sí? Y voy a buscar acá, por ejemplo, Andrea Felipe de Oliveira. Me falta, no, esta se trasladó, creo. Voy a usar otro ejemplo. Manuela.
Fíjense que hay gente que, a ver un poco acá, Lara. Lara, por ejemplo, tiene trabajos de deuda, ¿sí? Entonces, todos los trabajos prácticos, todos, absolutamente todos los que tengan atrasado, deben entregar al retorno de la feria, es decir, el 10 de agosto, ¿sí? De manera tal a que no pierdan la posibilidad de sumar puntos, ¿sí? De sumar puntos, ¿ok? Esto ustedes, si no entregan, entonces pierden la posibilidad de que se les vaya subiendo el puntaje, no es que se le va a disminuir, ¿sí? Laura ya tiene acá 6 puntos ya de proceso, sobre 10 posible, pero puede subir más si es que entregan todos sus trabajos, si no queda con un 0, ¿sí? Entonces, muy importante, por favor, muy importante que lo completen en tiempo y forma. Esta planilla, por supuesto, yo todavía no les pasé porque falta compañeros de ustedes que entreguen y se los carguen. ¿Sí? Cargamos todos los puntos. Y, por supuesto, también falta el examen, los exámenes de la unidad 3 y el examen de la etapa. Entonces, una vez que termine todo eso, se va a cargar y yo voy a pasar al chat de manera tal que cada uno de ustedes vea y si hay algún tipo de corrección o verificación que quieren hacerlo, lo hacemos antes de que pasemos los respectivos puntajes a Secretaría Académica. ¿Alguna pregunta, gente, al respecto de esto? Creo que es bastante sencillo el método, ¿verdad? Se entiende, creo que se entiende bastante bien, ¿verdad? Sí, doctor, se entiende bien. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, excelente, sí. Bastante sencillo, pero es muy importante que lo vayamos viendo a medida que ustedes desarrollan sus actividades. Es muy importante el proceso, ¿sí? El proceso, ¿sí? No dejarse estar para final de etapa y querer recuperar todo o a fin de año venir, doctor, ¿te acordás que el trabajo de la etapa 1 me falta punto acá? No, una vez que se cierre, gente, el proceso, ya se envía a Secretaría Académica y ya está. Entonces, por favor, respeten y ajustense a los plazos, ¿sí? A los plazos, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Jorge, el otro Guatiés parece que está teniendo inconveniente, todavía no se conecta. No le veo todavía conectado acá. Sí, doctor, voy a ver un poco de eso también enseguida. ¿Alguna pregunta, gente, mientras? Otro detalle técnico. Uno de sus compañeros me hizo ver el tema de Marcelo creo que fue, el tema del video. Una recomendación que creo que a todos les habré dicho. Los materiales que están en la plataforma, eh, los recursos, lo ideal, lo ideal sería que ustedes lo bajen, ¿sí? Lo descarguen en sus lugares donde normalmente
estudian, donde trabajan, ¿verdad? Y para poder visualizarlos más sencillamente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, me percaté que no es factible reproducir directamente ese video, por ejemplo, que nos estaba hablando el compañero de hernioplastia STAP. Entonces, lo ideal es descargar y ustedes después utilizar su reproductor de video más utilizado para poder ver, porque realmente al descargar se ve sin problema, pero a veces en la plataforma ya no se linkea para la visualización directa ahí, o no, la configuración no está para eso, entonces puede causar algún inconveniente, ¿sí? Por ahí había una pregunta, levantó la manito Ruana, creo que. Doutor, permiso. Sí. Este mesmo video eu não consegui descargar em minha computadora. Não permitiu que eu abrisse para descargar. ¿A qué hora hiciste eso? E ayer tentei fazer isso. Intenta otra vez hoy, porque saqué el archivo después de que uno de tus compañeros me dijo, saqué y reinstalé nuevamente, ¿verdad? Yo lo pude descargar sin problema, ¿sí? Pero no visualizar en la plataforma. Entra ahí, eso lleva a un OneDrive donde está alojado y eso voy a mostrarle un ratito. Un ratito. Sí, gracias. Los demás eu consegui bajar, descargar para minha computadora, pero este não havia conseguido. Sí. Gracias. Voy a tratar de mostrarle ahí un ratito acá, ¿sí? Entonces, acá están viendo ustedes la plataforma. Mientras Jorge le ubica al doctor Guatier, seguramente está con un problema de su actualización de su computadora. Pared. Este era el video que tenían inconveniente. Entonces, ustedes le dan clic ahí y les va a llevar a un OneDrive, ¿sí? Entonces, dentro del OneDrive, ¿sí?, aparecen muchas opciones, ¿sí? Esto les dice acá, ¿sí? Entonces, van ustedes acá a la parte de arriba, le ponen ahí descargar, ¿sí? Ustedes descargan el archivo y después utilizan el reproductor de video que tengan en su computadora, ¿sí? Yo sugiero siempre el más sencillo, ¿verdad? Windows Media Player, que es el que está ahí, ¿sí? Entonces, descargan acá, ¿sí? Todas las opciones, todos los links les da la posibilidad acá arriba de descargar los contenidos, ¿sí? Sí, buen dato, Javier, buen dato. Por eso yo sugiero que vayan creando carpetas en sus computadoras. A veces los celulares son un poco difíciles son fáciles para visualizarlos, son cómodos, pero no son prácticos. Entonces, crean carpetas ahí para poder tener los contenidos todo de uno para poder visualizarlo en el momento que ustedes mejor tiempo disponen, ¿sí? ¿Novedades de prácticas hospitalarias? Ninguna. Hasta el momento no está habilitado el retorno. Me van a decir, pero doctor, ya nos vacunamos. Y sí, se vacunaron con una dosis probablemente, pero todavía no hay nada al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que el doctor Guatier está con inconvenientes.
Bueno, creo que sería un despropósito de mi parte que no le escuchemos al doctor Guaties, porque tiene muchísima info que pasarnos. Evidentemente está con algún tipo de inconveniente o habrá entrado alguna cirugía porque no está respondiendo. Entonces, si les parece bien, lo dejamos hoy acá, ¿sí? Entonces, y no se preocupen, lo vamos a volver a ver en el retorno de las actividades. Vamos a marcar una visualización de las técnicas cuando hablemos de hernias, porque tenemos que hablar y es muy importante conocerlas. Así que no es lo mismo sin el doctor Guatier. Me gustaría que le escuchen al respecto, pero no está, ni a mí ni a Jorge, no me está respondiendo. Quiere decir que a lo mejor está con algún procedimiento de urgencia. ¿Qué les parece? ¿Dejamos para la próxima? Perfecto, doctor. ¿Sí? Bueno, parece súper bien, ok. Bueno, entonces Está bien. lo dejamos acá. Así tienen también ustedes un poco más de tiempo para poder leer los contenidos. No se preocupen. Viernes de vacaciones, doctor. ¿Qué pasó, Javier? Viernes de vacación. No, el Pseudo, viernes. pseudo vacación. Yo sé que es pseudo, ¿verdad? Pero no se preocupen que a vuelta sí vamos a ver esto y vamos a ver también las ventraciones. No se preocupen. ¿Está? Y gracias, Giovanna, como siempre, la grabación. Cuídense, relájense alguito, una vacación después de mucho tiempo, así que, pero sobre todo a cuidarse, gente, a cuidarse, ¿sí? No hay otra forma. Nos cuidamos entre todos, ¿sí? Que tengan felices ferias, felices vacaciones. Chao, gente.